seguimos en Mañanas por Radio Ulma en este jueves 14 de julio, 11 de la mañana, 40 minutos, y ya estamos en contacto con la senadora Sandra Lasso por este proyecto de ley de corresponsabilidad en la crianza, nuevamente aquí en Mañanas. Muy buen día, Sandra. Aquí Martín, Sol y Laura te saludan. Muchas gracias por atendernos. Bueno, las gracias a ustedes por comunicarse. Es un gusto, como siempre, estar en contacto con toda esa audiencia que anda por allí, por el este de nuestro país. ¿Desde dónde nos estás hablando vos, Sandra? ¿Por dónde andás? En este momento estoy en mi despacho, en el Palacio Legislativo, juntando material y preparando algunas cosas, porque, entre otras cosas, este proyecto al que hacías mención se ha postergado en su tratamiento, pero nosotros seguimos recabando, sobre todo la opinión de quienes han trabajado tanto el tema, que son las organizaciones sociales, que son los mismos abogados defensores, todos aquellos quienes de alguna manera u otra nos han alertado sobre los peligros que conlleva un proyecto que hasta el momento parecería innecesario. Y bueno, nos gustaría profundizar un poco por qué estamos opinando esto. Sandra, para quienes no les queda muy claro todavía, porque realmente es muy difícil poder informarse hoy en día con claridad entre la utilización de los temas también y de las noticias con otros fines que tienden a confundir, entonces la comunidad queda en un enredo que no termina de comprender. Entonces, como para poder poner en contexto a quienes nos están escuchando, ¿qué es o en qué consiste este proyecto de ley de corresponsabilidad en la crianza? Primero, yo creo que es fundamental lo que tú estabas diciendo en cuanto a la información, porque si uno lee el título, corresponsabilidad en la crianza, creo que estaríamos todos absolutamente de acuerdo que en una familia debe haber corresponsabilidad en la crianza. Lo que sucede es que cuando uno profundiza en lo que es el proyecto, se da cuenta que en realidad es otra cosa, porque la corresponsabilidad en la crianza, la tenencia compartida, porque hay que recordar que este proyecto actual es producto del acuerdo sobre dos proyectos anteriores, uno que fue presentado por Cabildo Abierto y que tenía el título de tenencia compartida, otro que fue presentado por el Partido Nacional que se llama corresponsabilidad en la crianza. Hicieron un acuerdo a partir de un concepto que yo entiendo que es de gobernabilidad y aparece este nuevo proyecto. El centro de la mirada de este proyecto está en los adultos y esa es la primer discrepancia que nosotros colocamos sobre la mesa. ¿Por qué? Porque está justamente basado en una mirada desde los adultos en conflicto, no desde quienes en realidad están en inferioridad de condiciones y necesitan protección y cuidados ante los conflictos adultos, que son precisamente los niños. ¿Cuáles serían los aspectos que más nos preocupan a nosotros? Bueno, primero que vulnera el derecho al acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su aprobación supone desconocimiento de lo que es el mandato principal de la Convención sobre los derechos del niño, que considera a cada niño, niño y adolescente como un ser único, con particularidades, con características, con circunstancias de vida diferentes. Esto, de alguna manera, debería obligarnos a que las decisiones se adopten priorizando su interés, ¿verdad?, por sobre las otras personas, ¿no? Atendiendo las circunstancias, el contexto, la familia en que cada niño se desarrolla. Entonces no podemos aplicar una regla general, que es lo que hace una ley, que desconoce las realidades particulares. Ese es el peligro, digamos, el paraguas más grande que debería tener un concepto de tenencia compartida o de corresponsabilidad en la crianza. Sandra, el interés superior es el del niño. Disculpa que te corte, pero como para sumarle un poco de información, ¿hoy cómo es la situación? Exactamente, a eso iba. Bien. A eso iba. Cuando una pareja acuerda, uno puede separarse. Está en la tapa del libro que la separación de una pareja no implica la separación de los hijos. Y obviamente hay determinadas normas que uno sigue, porque la corresponsabilidad en la crianza también implica la mantención. Por eso la mayoría de los conflictos hoy en día están
en el marco de las pensiones alimenticias, ¿verdad? Ujú. Entonces, hay una minoría, y mirá que nosotros no desconocemos que puede existir algún caso en los que, bueno, haya denuncias falsas por parte de, en este caso, uno de los cónyuges. Ahora, hoy eso tiene un tratamiento particular, y esos casos, que son los menos, debemos decirlo, van, y es un juez el que decide, y tiene todas las protecciones habidas y por haber por parte, no solamente, pero siempre desde la mirada del niño, ¿no? Los niños son escuchados, tiene que ver la cuestión de los niños. Pues mirá lo que pasa. Por ejemplo, en el artículo 2 de este proyecto se modifica el 34 del Código de la Niñez y de la Adolescencia, ¿verdad? ¿Para qué se modifica? Para eliminar como motivo de la pérdida de la patria potestad los que están incluidos en las razones que establece el Código Civil en el artículo 284. Esto puede parecer complejo, complicado para quien no maneja el tema de leyes o códigos o todo esto, pero mirá lo que dice justamente el 285. La patria potestad únicamente podrá perderse por las causales previstas en el artículo 285. Esto quiere decir que si es únicamente por el 285, no lo es por lo del 284. Y ahora te voy a decir lo que dice el 284 para que se entienda. Uh-huh. Los padres perderán el pleno derecho sin que sea necesario declaración expresa al respecto la patria potestad sobre sus hijos. Por ejemplo, si fueren condenados por delitos previstos en el 274, si fueren condenados a pena de penitenciaría como autores o cómplices de delito contra una persona o varios de sus hijos. Entre otras cosas, no lo voy a leer todo, es una conclusión terrible la que vamos a decir. El proyecto elimina, por ejemplo, el proxenetismo hacia hijas e hijos, los delitos violentos contra hijas e hijos y el femicidio o intento de femicidio de la madre como causas de la pérdida de la patria potestad. O sea, no se pierde la patria potestad ante estos delitos. Para nosotros eso ¿Y cuál es la no justificación, Sandra? Porque vos estás ahí escuchando todas las campanas, las puertas. ¿Cuál es la justificación para hacer esto? Y bueno, porque la justificación justamente tiene que ver con yo lo digo claramente, este lobby que se ha hecho por parte de algunas organizaciones, que cuando uno los recibe, cuando uno escucha, vemos que detrás hay cuestiones de violencia, hay cuestiones del no acuerdo, ese preestablecido que decíamos. Yo te puedo asegurar, no quiero autorreferenciarme, pero te puedo asegurar que uno puede separarse en los peores términos. Y cuando hablo de los peores, hablo de los peores. Que si uno acuerda determinados términos, las cosas pueden llegar a buen puerto, siempre y cuando haya voluntad, ¿verdad? Hoy yo creo que lo que está aquí por detrás de esto es la necesidad de, aún ejerciendo violencia, aún poniendo a los niños como motín de guerra, justificar esa tenencia que no importa si hay realmente un sustento, por ejemplo, económico, ¿no? O eso tan necesario para la crianza de un niño. No importa. Acá importa colocar a los niños en una situación de motín de guerra. A ver, si hay funcionarios del sistema que pueden pensar que cuando un niño o niño adolescente es víctima de una situación de violencia basada en género en el seno de su familia, eso no es una condición imprescindible para que exista peligro para el interés superior, y que pueda continuar viendo al progenitor acusado de violencia, bueno, para nosotros eso es realmente algo que está absolutamente fuera de lugar. Sandra, ¿qué tal? Buenos días, acá Martín te saluda. Buenos días, Martín, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Sin embargo, la hemos escuchado a Carmen Aciaín decir que este proyecto trae más seguridad para las garantías de los niños y las adolescentes. ¿En qué se basa? Porque es una visión, yo creo que es una visión muy, muy acotada, ¿verdad? Porque
de los proyectos surge claramente que las intenciones de modificar el Código de la Niñez y la Adolescente, que está vigente en nuestro país, se deben a lo que entienden algunos legisladores que son casos de controversias dentro del sistema judicial, ¿verdad? Entre dos adultos por el cuidado y el vínculo de sus hijos, ¿verdad? Los padres varones, en general, resultan perjudicados según entienden los legisladores que están proponiendo este proyecto. Y bueno, pero cuando nosotros vamos a lo más profundo, y no lo decimos nosotros los legisladores, porque en realidad en estos temas uno debe apoyarse en quienes trabajan estos temas desde hace años. Y hemos escuchado desde algunos exponentes internacionales, algunos nacionales que trabajan estos temas, desde psicólogos, sociólogos, reitero, por ejemplo, estas comparaciones que hemos hecho incluso con lugares como Brasil, donde ya se aplica y donde están teniendo no solamente graves consecuencias, sino que además están teniendo que recurrir, en este caso ya no los legisladores porque no les compete, sino la propia sociedad organizada, a incluso cortes internacionales. ¿Por qué? Porque ha habido casos realmente espeluznantes, por cuando vos tomás una decisión que de alguna manera no tiene en cuenta el interés superior real del niño, suceden estas cosas porque estás habilitando a que, bueno, progenitores violentos continúen ese vínculo enfermizo con los hijos. Y yo sé, reitero, lo dijimos al comienzo, hay casos en que pueden darse falsas denuncias, pero hoy absolutamente tenemos las garantías para que esos casos se traten en particular y no hay necesidad de hacer una ley general, porque el proyecto no responde a ninguna necesidad general, quiero decirlo. Hoy no hay, es una minoría de casos que presentan este tipo de problemas. Y bueno, teniendo en cuenta este proyecto, se están planteando que bueno que necesita una reformulación o por lo menos un cambio en ciertas cosas. ¿Vos considerás que más allá de que viene funcionando y que ya tiene las garantías la legislación actual, que hay cosas que hay que reformular en cómo están o no? Mira, por lo pronto cuando muchas de estas personas se quejan sobre lentitudes que puedan existir en el marco, por ejemplo, del sistema judicial, nosotros entendemos que eso está vinculado directamente no a una mala voluntad del sistema, sino todos sabemos los recortes que viene sufriendo y hace años reclaman mayor presupuesto para que, bueno, realmente la gente se pueda abocar en tiempo y forma a estos temas. Fíjate que los abogados defensores también hoy queda como absolutamente desdibujado el rol desde el lugar del niño, ¿verdad? Entonces, nos parece que hoy la legislación actual cuenta con los elementos para poder llevar adelante bien estos casos mínimos que abarcan estos temas de violencia, pero sí, obviamente hay que dotarlos de mejor presupuesto y eso no pasa por hacer una ley que de alguna manera pretende reinterpretar instrumentos que no son ni siquiera de alcance nacional, que son de alcance internacional, que regulan la situación de niños, niñas y adolescentes. La Convención de los Derechos del Niño fue ratificada por nuestro país. Entonces, si tenemos un artículo que indica que el derecho del niño a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo cuando ello sea contrario al interés superior del niño. Entonces, ¿quién es el que decide cuál es el interés superior del niño? Primero, nosotros reivindicamos absolutamente que el niño debe ser escuchado, debe ser tratado como sujeto de derecho y no ser obligado, como entendemos, pretende el proyecto, a estar en el medio de una situación entre dos adultos en conflictos.
Sandra, ¿existe en nuestro país alguna herramienta que ustedes tengan como legisladores para cuando llegan este tipo de proyectos que queda claramente que hay una vulneración de derechos, en este caso, por ejemplo, de las niñeces y las juventudes, o cualquiera puede presentar el proyecto que quiera en este país? Mira, cualquiera puede presentar un proyecto, pero por supuesto que tenemos herramientas y de hecho hemos hecho uso de todas ellas. Entre ellas, la última ha sido el informe que ha llegado a la Institución Nacional de Derechos Humanos, esa institución de derechos humanos que hoy nosotros integramos además la comisión que va a definir, o que va a sugerir a la Asamblea General los nombres y sobre todo los currículos que respaldan a esos nombres para la institución, que también, debo decirlo, ha sido bastante bombardeada por parte de algunos legisladores la actuación de esa comisión. Pero bueno, esas herramientas existen desde el punto de vista jurídico. El recibir, fíjate vos que la última sesión plantea que recibamos nuevamente, porque, a ver, si bien en diputados se recibió a las organizaciones sociales que tratan estos temas, en Senado no. Entonces, pretendíamos tener ese contacto, ¿no? Simplemente se permitió que la Comisión de Constitución, que yo no integro, pero bueno, la bancada estudia en conjunto estas leyes, solamente se va a recibir al INAU, y ya hemos escuchado al presidente del INAU. Me gustaría ver si el resto del directorio o los propios funcionarios tienen el mismo concepto que tiene el presidente del INAU sobre este proyecto, pero se descartó recibir a las organizaciones sociales, que para nosotros son una herramienta a la hora de legislar para tener en cuenta lo que sucede en la ciudadanía, y no en una parte acotada que ha hecho un muy buen lobby. Yo no me olvido del propio presidente de la República sacándose una selfie con esta organización que promueve, o que fue inicialmente quien promovía este proyecto. Entonces, aquí hay que tener una ecuanimidad a la hora de legislar, ¿verdad? Sobre lo general, que no puede estar acotada al lobby que hacen un grupo de personas, aun cuando éstas se sientan vulneradas en sus derechos, porque hoy hay herramientas en el sistema judicial para que esos casos se diriman, siempre y cuando haya un acuerdo civilizado, por decirlo de alguna manera. Es importante, senadora, que también se pueda contar esto de que un montón de informes y un montón de cosas que leemos y que escuchamos tienen que ver con herramientas que accionan ustedes a la hora de llevar adelante estas discusiones, que no es que se enteran y mandan un comunicado, sino que detrás están los legisladores, porque a veces no se entiende de dónde viene esta información que aparece, y es por el trabajo que están realizando ustedes. Este trabajo quedó postergado, por lo menos esta discusión, para agosto. ¿Y qué pasos sigue este proyecto? Bien, en cuanto a lo que es la situación política en el entorno del proyecto, nosotros entendemos que ahora lo que se quiere es como legislar a las corridas sobre un tema que merece ser muy, muy estudiado, y que de alguna manera hasta la semana pasada eran 2 proyectos, ahora es uno. A ver, ¿cuáles son los pasos que siguen? Y nosotros queríamos, por ejemplo, tener las opiniones técnicas de UNICEF, de ANON, del Instituto de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de UDELAR. Lamentablemente, como tú decías, a veces podemos tener esas informaciones a partir de comunicados. No es lo ideal, porque el comunicado debe ser muy escueto, muy concreto. En cambio, cuando tú llegas, cuando recibes en una comisión a todas estas organizaciones, tienes la posibilidad de preguntarles en igualdad de condiciones todos los legisladores y legisladoras, y profundizar sobre algunos conceptos. Yo creo que aquí lo que hay es el temor a que justamente todas estas organizaciones nacionales e internacionales que conocen del tema, que han tratado el tema, son contrarias a esta legislación a las corridas, y reitero, para mi gusto, lobistas. Y bueno, de algún modo, ¿cómo sigue? Bueno, el 2 de agosto se pretende que esto ingrese a la Cámara, a votación, al Pleno. Allí va a haber una discusión importante,
y bueno, creo que hay dos previas más para la votación en la comisión, y ya lo han dicho, realmente. A nosotros nos llama la atención, y te voy a decir la verdad, uno que conoció y vio de cerca lo que fue en el advenimiento de la democracia, ya por el año 85 en adelante, lo que fue el trabajo de Adela Reta, sobre todo el tema de la niñez, de la infancia, de la adolescencia. Por lo menos le llama la atención que Ciudadanos, que el Partido Colorado vaya a llevar adelante este proyecto. Sabemos las dificultades que ha tenido, sobre todo lo que podemos decir en lo que es en el tratamiento en el Senado, la propia senadora Aciaín, porque la conocemos y sabemos que ha trabajado también estos temas, pero bueno, aquí parece que la gobernabilidad y bueno, y el que la coalición marque que puede llevar adelante lo que sea desde el punto de vista legislativo o desde el punto de vista del ejecutivo, es lo que está guiando, porque escuchamos también a la directora de InMujeres, a Mónica Botero, que también ha marcado, y que también integra la coalición de gobierno, ha marcado su distancia de este proyecto. Entonces nos parece que es raro lo que está pasando. Aunque, bueno, en estos días capaz que hay tiempo para recapacitar de que no es bueno legislar de esta manera, y ojalá podamos contar con ese tiempo de reflexión y bueno, y seguir pensando que la prioridad es la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y bueno, no es necesario innovar e introducir legislación en este tema. Sandra, muchísimas gracias por estos minutos, por la claridad también de tus palabras y por estar allí junto a un montón de legisladores más defendiendo los derechos de las niñeces y de las adolescencias aquí en nuestro país. Quedan abiertos los micrófonos siempre de Ulmañanas y de Radio Ulma cuando necesites. En cualquier momento los vamos a visitar en vivo porque, bueno, es un debe que tenemos, así que en cualquier momento pasamos a saludarlos por allí, porque además nos dan muchas ganas de andar por esa parte de nuestro querido departamento. Te esperamos entonces, Sandra. Muchas gracias. Chau, chau. Ulma. Radio Comunitaria Punta del Diablo.